Gracias por estar en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Hoy es 4 de marzo de 2026 y estamos en la sesión 149. En este espacio que la Confederación de Cámaras y Comercio, Servicios y Turismo del país, de México, ofrece para todos ustedes. Y tengo el gusto de moderar esta sesión junto con la colega Liv Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un miércoles más de Desarrollo Sustentable. Y con el subdirector del SIGA y coordinador de este seminario, Luis Gerardo Domínguez. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas. Responsable de la comunicación, Feliciano Castro. Buenas tardes, Feliciano. Buenas tardes, bienvenidos. Y un saludo para Sara Martínez, que nos acompaña en esta ocasión. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Gracias, gracias. La Confederación, la Concanaco, nos ofrece este espacio para platicar, para discutir, para reflexionar, para comprender mejor el desarrollo sustentable y de seguro para caminar paso a paso en ese sentido, en esa dirección, aunque a veces no sea tan directo y tan recto el camino, pero por allá vamos. Les agradecemos su registro y les agradecemos más su registro con el nombre completo para que en este seminario amistoso, respetuoso, estemos todos identificados de quienes asistimos a esta sesión. También les agradecemos la encuesta que ponemos en línea porque nos ayuda a mejorar y a retroalimentarnos de los temas. Desde luego, estamos abiertos a sus sugerencias de temas y de expositores. Este es un espacio libre y es de todos ustedes. En este seminario hemos abordado los temas que ustedes imaginan sobre sustentabilidad, sobre desarrollo sustentable, biodiversidad, contaminación de agua, desarrollo urbano, recursos naturales, calidad del aire, los temas que quieran ustedes aquí los van a encontrar en estas hoy 149 horas que ustedes pueden consultar, verificar, recordar, tomar nota, se quedan almacenadas como un acervo público y libre en Spotify y en el YouTube. Hoy nos vamos a acercar a un tema muy concreto, a veces con muchas variables y difíciles de decir cómo hacemos, qué hacemos en un territorio, en un espacio, cómo organizamos la casa, cómo organizamos todas estas múltiples facetas del desarrollo sustentable que hiciéramos, ¿no? La capacidad de carga, los recursos naturales, la creación de instituciones culturales, de instituciones empresariales, construcción de instituciones de las personas, de la gente. ¿Qué organismos hicimos para vivir mejor, para vivir en armonía, en sociedad, para respetar los recursos naturales, o por lo menos eso quisiéramos, desde luego, pero no siempre con éxito, pero en la búsqueda constante estamos siempre, y es la tarea de este seminario, ingeniera Castañeda. Así es, y hoy nos vamos a acercar al tema de Baja California como caso de estudio. Y bueno, Baja California presenta indicadores de perspectiva ambiental que se ve evidente las fuertes presiones del territorio. Más del 85% de la población vive en zonas urbanas y entre Tijuana y Mexicali concentran, no sé, el 70% de la población del estado. La región sufre de una estrés hídrico y entonces en gran medida el agua proviene del río Colorado y bueno, pues eso enfrenta reducciones históricas de caudales y entonces eso, bueno, nos viene a poner este tema en los focos, en los rojos. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, el Estado presenta, obviamente, acuíferos con niveles significativos de sobreexplotación, particularmente en los valles agrícolas, como es pues Mexicali y San Quintín, ¿no? ¿Verdad, Luis? Sí, ingeniera, y justo como usted lo dice, cuando analizamos sostenibilidad y territorio en Baja California, tema de hoy, debemos considerar, bueno, a grandes rasgos, unas dimensiones claves, como por ejemplo el crecimiento urbano acelerado, la vulnerabilidad climática y sobre todo la dinámica transfronteriza. Baja California también alberga ecosistemas estratégicos como la Sierra de San Pedro Mártir y áreas costeras con alto valor biológico en el Pacífico, que cumplen funciones esenciales de regulación y conservación de la biodiversidad. El territorio es más que un espacio físico, es capital natural, infraestructura productiva y tejido social. Ingeniero. Sí, wow, ¿cómo organizarnos, Luis?
¿Cómo organizarnos, Jessica, cuando una cuenca, un solo ecosistema, una cuenca hidrográfica, la cuenca del río Tijuana, para no ir más lejos, no solamente la dividimos en municipios, sino la seccionamos, en, la fragmentamos, digamos, en países, y entonces cómo organizar los recursos y aprovechar población, recursos, etcétera, en un solo ecosistema, con diferentes estas ópticas, con diferentes reglamentaciones. Es complejo, pero mejor vamos a que alguien nos ayude a comprender mejor esto. Luis, por favor, presenta a nuestra invitada de hoy. Sí, nuestra invitada de hoy es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte por más de 25 años. Se especializa en desarrollo territorial y construcción de capacidades institucionales y sociales para el desarrollo, es decir, en los modelos de articulación de los sistemas territoriales y sus capacidades de organización, adaptación e innovación. Relacionado con lo anterior, ha participado de manera permanente en procesos de planeación y formación de recursos humanos en el ámbito público tanto académico como de dependencias federales, estatales y municipales. En el COLEF ha fungido como directora de Departamento de Estudios de Administración Pública, directora de posgrado y directora general de Asuntos Académicos. Cuenta con publicaciones arbitradas, direcciones de tesis y docencia en sus ámbitos de especialidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es responsable del proyecto Cohesión y Justicia Territorial para el Desarrollo, Fronteras y Grupos Vulnerables. Qué gusto tener en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable a Sara Martínez. Sara, el micrófono es tuyo, adelante. Me permito compartir la presentación y pues en primer lugar quiero agradecerles a todos los que están aquí, particularmente a quienes me dan la oportunidad de compartir esta sesión con ustedes. Y es un gusto para mí bueno, pues participar en este seminario del Centro de Innovación y Gestión Ambiental. ¿Por qué abordar este tema desde esta perspectiva? Fundamentalmente para poner en la mesa lo que ustedes estaban comentando en términos de cómo empezamos a trabajar en la práctica con algo tan grande. Porque muchas veces oímos sostenibilidad y creo que casi nos mareamos. Entonces, podemos trabajar muchas cosas en abstracto, podemos tener ideas muy claras sobre qué estaríamos pensando en abstracto, pero pequeño detalle, cuando llegamos a las formas de intervención, a las políticas, casi a nuestra vida cotidiana, de repente nos perdemos un poco. Entonces, un poco la idea de esta presentación es regresar a las bases. Van a ver que vamos a empezar con grandes definiciones y tratar de ir viendo cómo podemos aterrizar eso en la planeación, las políticas y la sostenibilidad y cómo indicadores que podemos percibir a veces muy lejanos pueden ayudarnos de alguna manera a construir, digamos que un esquema propio para poder trabajar esa sostenibilidad en ambientes específicos y más concretos. ¿Cuál es el origen bueno, pues de este planteamiento de sostenibilidad? Ustedes saben que tenemos bueno, pues los grandes, ahora sí que pilares de alguna forma, y que son en esta presentación que a mí me gustaría poner en la mesa para discutirla. En primer lugar, el trabajo que se hizo para el informe Brundtland ya en 1987, ya corrió tiempo desde entonces, Nuestro futuro común, y esta lógica posterior de los límites planetarios. ¿Y por qué? Porque con toda nuestra discusión actual de cambio climático estamos muy preocupados por esta lógica de los límites y posibles impactos estructurales, impactos que podríamos considerar prácticamente puntos de no retorno en cómo nosotros entendemos el entorno, cómo podemos relacionarnos con nuestro contexto y esto nos lleva a reflexionar de alguna manera sobre tres ideas que yo considero centrales cuando estamos queriendo tener una visión sostenible o acercarnos a la sostenibilidad. En primer lugar, todo proceso de desarrollo precisa sostenibilidad ambiental. Yo, a modo de provocación, a veces digo que no sé por qué decimos desarrollo sostenible, porque si no es sostenible no es desarrollo. Punto 2, la sostenibilidad tiene una dimensión temporal que es central. ¿Por qué? Porque no podemos pensarla en un corto plazo. Es decir,
necesariamente tenemos que tener en cuenta esta satisfacción actual y futura de necesidades. Si no, bueno, pues obviamente no es sostenible. Y tercero, existen puntos de no retorno porque cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que adoptar una visión sistémica. Si nosotros llevamos el sistema al extremo, se va a provocar un quiebre y eso es un punto de no retorno de alguna manera. Entonces, de alguna forma, cuando tenemos estas discusiones de sostenibilidad, sobre todo en términos de las intervenciones, lo que nos va a pasar es que vamos a estar trabajando con estos tres elementos que, bueno, pues en términos abstractos podemos comprender, pero a la hora de llevarlos a una realidad, bueno, pues se vuelven muy complicados. Con todo ello, a mí me gustaría que nos ubicásemos en una lógica de desarrollo sostenible o sustentable, pensando que lo que estaríamos tratando de buscar es una homogeneidad y coherencia entre el crecimiento económico de la población, los recursos naturales y la sociedad, de manera que se evite poner en peligro la vida en el planeta y la calidad de vida de la humanidad. Aquí ya vemos algunos matices respecto a cuando nos ponemos a hablar de crecimiento o de cuestiones más generales y sobre todo porque ya estamos introduciendo una serie de elementos cualitativos. Normalmente, cuando hablamos de elementos cualitativos, estamos implicando una construcción de valor respecto a una situación. No necesariamente todo el mundo vamos a valorar las cosas de la misma manera. Entonces, no para todo el mundo calidad va a significar lo mismo, ya sea calidad de vida, calidad de los recursos, calidades de lo que ustedes quieran. Pero lo que sí podríamos pensar que es un acuerdo entre todos los que podemos estar en este momento en esta mesa es que lo anterior de lo que nos está hablando es de un equilibrio entre los seres humanos entre sí, para empezar, y con el medio ambiente. ¿Por qué digo entre sí? En principio, si queremos evitar poner en peligro la vida del planeta y la calidad de vida de la humanidad, no podemos pensar en grandes desigualdades, tampoco entre los seres humanos. Entonces, eso es algo que me parece central. A veces cuando hablamos de sostenibilidad, nos centramos en la relación ambiente-sociedad, ambiente-seres humanos, y de alguna manera podemos llegar a perder ese otro componente de sostenibilidad que implica un equilibrio también entre, bueno, los seres humanos, todo esto que comentamos de quiénes son los que se están, digamos, beneficiando más de los recursos o desperdiciando más recursos y quiénes no, todo este tipo de cosas. Con esto vamos avanzando hacia, bueno, pues la definición del otro elemento que estaba en el título de la presentación y que es precisamente esta lógica del territorio. ¿Por qué ubicar en territorio? Fundamentalmente porque me parece que es una de las mejores maneras de poder hacer tangible la sostenibilidad. Cuando nosotros pensamos en abstracto, es complicado poder pensar en una solución, por ejemplo. Si yo ese territorio lo ubico prácticamente en mi comunidad, es decir, estoy hablando de Baja California, estoy hablando de Mexicali, estoy hablando del Distrito Federal, estoy hablando de Jalapa, estoy hablando de San Cristóbal de las Casas, ya empiezo a poder ver estos elementos y de alguna manera a definirlos prácticamente con lo que podríamos llamar un nombre y un apellido. Es decir, qué características tienen y cómo se comportan. ¿Qué estaríamos nosotros considerando en esta lógica de un desarrollo sostenible? Fundamentalmente estaríamos hablando de varios sistemas que están interconectados. El sistema social, el ambiental, el cultural y el económico. Estaríamos pensando en unas lógicas de articulación de abajo hacia arriba, donde en principio los elementos locales estarían determinando y controlando en cierta medida el proceso de desarrollo. Estaríamos pensando en una lógica de descentralización y de subsidiariedad, entendiendo esto como el elemento que nos puede aportar equidad, es decir, que quien está más cerca de los problemas de alguna manera pueda proponer soluciones específicas para los problemas. Esto es lo que es la subsidiariedad. Estaríamos hablando de una capacidad de transformación. Aquí podemos pensar en cuando en términos de políticas ambientales se quieren introducir innovaciones tendentes, por ejemplo, a la adaptación.
Y en esta lógica también de capacidad de transformación estaríamos hablando de elementos de cohesión social. ¿Por qué? Porque es muy difícil pensar en que nosotros podemos llegar a este equilibrio entre, digamos, los seres humanos y de los seres humanos con este ambiente si no tenemos una red integrada y cohesionada en términos de planteamientos de objetivos, de regulaciones de ciertos comportamientos y demás. Y por último, vamos a tener estos modelos de cooperación-competencia. Yo creo que ahora lo estamos viendo muy claramente, por ejemplo, si analizamos lo que está pasando a raíz de la nueva ley de aguas. De alguna manera, partimos prácticamente siempre de situaciones donde hay actores que compiten por los recursos y si nosotros queremos que un territorio o queremos construir sostenibilidad en un espacio, necesariamente tenemos que entrar en esta lógica de cooperaciones y competencias que se equilibran también y que van a permitir ajustes según los momentos y los problemas que se están dando. Para ponerlo de forma gráfica, tenemos esos tres elementos que están ahí, el social, el económico y el medioambiental. Y lo que vamos a encontrar es que en la intersección entre el social y el económico vamos en principio a trabajar las cuestiones de equidad. En la intersección entre el económico y el medioambiental veríamos cuestiones de viabilidad y esto sería equilibrios de los recursos en términos de uso y de productividad de esos recursos. Y en la intersección entre el social y el medioambiental tendríamos la construcción de un territorio vivible, que es otro elemento fundamental. Y ya por último, la intersección entre el equitativo, el vivible y el viable, en principio, sería lo que nos daría ese desarrollo sostenible o ese espacio sostenible. En esos términos, ¿qué estaríamos entendiendo como la sostenibilidad social? El trabajo sobre los problemas que afectan a la calidad de vida y sobre todo esta visión de la responsabilidad social con estas personas. Es decir, no podemos pensar en organizar o plantear políticas tendentes a mejoras en este equilibrio general del que estamos hablando si no existe esta redistribución también de costos y beneficios entre los sujetos que están involucrados. ¿De qué estaríamos hablando en términos de la sostenibilidad económica? Bueno, básicamente de un uso racional y responsable. Creo que esto es de los elementos más discutidos. ¿Por qué? Porque es más fácil, son más tangibles normalmente estas variables que las que, y de definición, digamos, más directa que las que podríamos tener en términos del desarrollo social. Y en términos de la sostenibilidad ambiental, tendríamos toda la discusión sobre bueno, pues los tipos de recursos naturales que tenemos, renovables, no renovables, y la mejor utilización. Pero aquí, en esta mejor utilización, tenemos dos elementos. Hay un componente de eficiencia relacionado con la parte de sostenibilidad económica, que normalmente es el que más se considera, pero es un poquito más complicado trabajar sobre cómo esto tiene una incidencia directa en la calidad de vida. Es decir, de nuevo, el componente económico de alguna manera es el más cuantitativo y el que es de medida más directa. Los otros dos plantean más problemas a la hora de evaluarlos y entonces eso es en muchos casos lo que genera mayores problemas para poder generar estas lógicas de digamos cohesión o de acuerdos respecto a estos términos en la comunidad. En la medida en que nosotros vamos a territorios concretos y a sistemas concretos, es más fácil identificar actores. En la medida en que tenemos actores identificados, también es más fácil llegar a formas de establecer mesas de compromiso y de negociación, que es uno de los elementos que vamos a estar viendo más adelante, en principio. De aquí me gustaría plantearles este esquema, que bueno, de primera aproximación parece complejo, pero no lo es tanto, y introducir el proceso de desarrollo, porque normalmente tendemos a ver las cosas, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, como una foto. Y básicamente estamos hablando de situaciones dinámicas. Entonces, también es central, si queremos hablar de sostenibilidad, nos vamos a equivocar muchas veces, pero proponer una interpretación del proceso de desarrollo del que estamos hablando.
porque eso nos da dos elementos centrales. Uno, la posibilidad de ver la evolución en el tiempo y dos, la posibilidad de identificar las relaciones más importantes que existen en ese caso específico. Y como ven, bueno, hacia arriba, la mitad superior del esquema está centrada en un proceso endógeno y de desarrollo local. Y lo que veríamos ahí es cómo podemos evaluar hacia ese proceso endógeno las condiciones que mejoran la calidad de vida de la población y de los sujetos. Aquí tendríamos ese equilibrio ambiental, digamos, traducido en las condiciones y en los elementos que están determinando la situación de los habitantes de un territorio específico. Y hacia abajo lo que tenemos es la competitividad territorial, que tiene más que ver con las lógicas de resiliencia o de posibilidades de adaptación. Entonces, ahí estaríamos hablando de todo lo que es la innovación que nos lleva a esa competitividad territorial. Y aquí sí quiero ser muy enfática. Nos estamos refiriendo a la resiliencia, de alguna manera, a la capacidad de adaptación que estamos teniendo, precisamente para redefinir, por un lado, el modelo de desarrollo local, que implica los consensos redistributivos, y por otro lado, el sistema productivo local, que lo que estaría implicando son los usos eficientes y los usos más racionales de los recursos que estamos teniendo. Partiendo de este esquema que vimos, vamos a tener de alguna manera estos 6 elementos como elementos que nos van a definir qué tanto yo puedo estructurar, qué tanto puedo pensar que voy a tener posibilidades de establecer, digamos, que estos mecanismos de desarrollo territorial sostenible en un espacio concreto. En primer lugar, normalmente estaríamos pensando que tenemos un sistema político democrático, y aquí nos referimos a que haya una participación efectiva y real de los ciudadanos, sobre todo a la hora de poder establecer los objetivos de este modelo de desarrollo, es decir, cómo estamos distribuyendo los recursos, quién está obteniendo qué en cada momento y qué recursos son los que estaríamos de alguna manera utilizando o preservando según los casos. El segundo punto importante sería la existencia de una economía con excedentes y conocimiento técnico de forma autónoma y constante. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que de alguna forma la forma de producción o la forma de relación de esa sociedad con sus recursos esté permitiendo generar riqueza, pero no esté dependiendo de una explotación excesiva o sea totalmente dependiente del exterior. En tercer lugar, tenemos pues una producción que efectivamente esté considerando su entorno y que en esos términos conserve ese medio ambiente, no lo lleve al punto de no retorno del que estábamos hablando, y que evite en la medida de lo posible residuos contaminantes que no serían gestionables desde ese sistema. Tendríamos que estar considerando un sistema tecnológico que esté encontrando soluciones que coadyuven a los puntos anteriores. Tendríamos que hablar de formas duraderas de comercio y finanzas, y aquí nos vamos a la parte institucional que estaba comentando al inicio en la presentación, porque si se dan cuenta de lo que estamos hablando aquí, directa o indirectamente, es de instituciones, es decir, es de la organización de ese territorio. Porque las instituciones no son solo las organizaciones, sino las reglas de funcionamiento. Y por último, tendríamos una lógica de administración flexible, y esto quiere decir que también la propia administración pueda ir corrigiendo errores y, por tanto, adaptando para mejorar la consecución de los objetivos que tenemos en los puntos anteriores. Todo esto podemos de alguna manera vincularlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que todos ustedes saben, son polémicos en el sentido de que es muy cuestionada a veces su utilidad, se dice que no son alcanzables, se dice que pues realmente no reflejan la diversidad de situaciones, corresponden a un modelo hegemónico. Sin embargo, me gustaría que revisásemos
qué aspectos se están incorporando y en qué medida pueden ser útiles o no. Porque si nosotros vamos a ver cualquier problema complejo, de las cosas más difíciles que se va a poder hacer es precisamente generar estos indicadores que pongan de acuerdo a todo el mundo. Entonces, me parece que en la discusión de sostenibilidad y territorio, a lo que nos ayudan estas grandes, digamos, generalizaciones que nos proveen a veces organismos internacionales u otras instituciones, es quizá a poder ordenar algunas de las líneas de acción o algunos de los elementos que están incidiendo en un problema o en un contexto y tratar de ordenarlos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos dan un primer esqueleto que después nosotros podemos adaptar, podemos reinterpretar o en el que podemos profundizar. Estos grandes objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que todos ustedes los conocen, pero en cualquier caso, lo que nos interesa ver aquí es cómo están tratando de abarcar las grandes líneas de las que hablábamos hace unos momentos. Si ven, tenemos algunos de ellos que están dirigidos a la calidad de vida de las personas. Tenemos algunos de ellos que están dirigidos a todo lo que es esta construcción institucional o cómo estaría funcionando este sistema que podríamos leer en un territorio. Y yo aquí los invitaría a que tratemos de interpretar cada uno a qué corresponde cada una de estas cosas en nuestro propio contexto. Y tenemos otra batería de estos indicadores que nos está remitiendo a todo lo que son las cuestiones productivas, pero también encontramos la batería de indicadores que en principio están tratando de recuperar la cuestión ambiental. ¿Por qué tenemos aquí 4, digamos, líneas en lugar de las 3 que veíamos en el esquema que yo les presenté hace un rato? Porque realmente la parte institucional podríamos considerarla transversal, es decir, cuando estamos viendo la parte social, podemos identificar instituciones en la parte social, que es precisamente esa forma de organización. Cuando vamos a la parte económica, bueno, pues igual hay estas instituciones que corresponden a la definición del modelo económico que tenemos. Y cuando vamos a la parte medioambiental, también tenemos esta lógica de instituciones en cómo nosotros nos estamos organizando. En ese sentido, las alianzas para lograr objetivos, el 17, el 16, en particular esos dos, están muy vinculados a cómo sería esta, digamos, dimensión paraguas, que es la organización que tenemos en cada uno de los otros aspectos. Me gustaría ir revisando algunos de estos indicadores para el caso de Baja California y sobre todo para que podamos discutir cómo nosotros a partir de esto podemos hacernos una idea de cómo están los agregados, qué está pasando y sobre todo me gustaría que pudiésemos ubicar cómo a partir de estos datos nosotros podemos empezar a generar nuestra propia interpretación de parte de las situaciones que se están dando en nuestro contexto o en un caso que nos interese analizar. El primero de los objetivos, que es el fin de la pobreza, por ejemplo, nos está diciendo que Baja California es un estado que en este aspecto está mucho mejor que el promedio nacional. Van a ver que entre paréntesis está el año de la última actualización de los indicadores que está actualmente en la página de seguimiento. Entonces, bueno, en principio, cuando yo veo este indicador de fin de la pobreza, me estaría diciendo que en términos generales yo no debo tener mucho problema respecto a este aspecto. Sin embargo, cuando nosotros territorializamos, es decir, bajamos al caso concreto y nos alejamos un poco del promedio de esta visión macro, lo que empezamos a ver son las diferencias internas. Entonces, mencionaron 2 casos en la presentación que podrían ser interesantes para cuestionar este aspecto, que son, por ejemplo, San Quintín, uno de los nuevos municipios que apenas tiene prácticamente un año ahora como municipio, y podríamos hablar de algunas zonas como el Valle de Mexicali, que es una zona rural de alguna manera y que pues presenta un indicador diferente a este 18.8%.
¿Para qué nos está sirviendo eso? Nos está sirviendo precisamente para poder diferenciar cómo, a pesar de tener un indicador genérico, yo puedo distinguir áreas con características particulares. ¿A qué va a responder esto? Va a responder precisamente aparte de los elementos de organización, aparte de los elementos sociales y aparte de los elementos económicos y ambientales que se van a dar en ese espacio concreto. ¿Qué tendría que hacer para generar una intervención o una política? Poder identificar cuáles son los elementos centrales que están explicando que ese espacio concreto no está operando de la misma manera que las zonas del estado que tienen mejor resultado. Segundo indicador, hambre cero. Bueno, pues tenemos un indicador aquí que es también, digamos, muy bajo en el caso de Baja California y que sigue estando por debajo del promedio nacional. Mismo caso que el anterior. Una de las cosas que se podrían hacer aquí es ver si los espacios dentro de Baja California que están, digamos que fuera del rango del estado, coinciden para estos dos indicadores que en principio esperaríamos que estuviesen muy relacionados. Salud y bienestar. De nuevo vemos que tenemos aquí una situación interesante, digamos, porque vamos a tener que en Baja California el acceso a la salud presenta una situación peor que el promedio nacional. Podríamos hacer varias interpretaciones aquí, pero bueno, pues para quienes estamos en Baja California, sabemos que efectivamente por cuestiones, entre otras cosas, de estructura del mercado laboral y de accesibilidad a servicios médicos, gran parte de la población accede a servicios privados y entonces, bueno, pues contrariamente a lo que nos está pasando con la cuestión de pobreza, sí tenemos una carencia en bienestar y salud. Como ven, lo que estamos haciendo aquí es tratar de desagregar, porque independientemente de que un estado, por ejemplo Baja California, que tradicionalmente es considerado un estado, digamos, en buenas condiciones, sí puede tener algunas incidencias particulares en las que habría que incidir y que de alguna manera pueden afectar a esta lógica de territorio sostenible. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo que esta salud y bienestar afecta a sostenibilidad? Bueno, si nosotros estamos pensando que tenemos una población en esta situación de carencia de acceso a servicios de salud y se nos presenta una situación como la que se presentó con la pandemia de COVID, pues se pueden imaginar que esto implica un riesgo para la sostenibilidad de ese sistema particular. Entonces, no todos los sistemas o subsistemas territoriales van a presentar las mismas debilidades, pero en este caso, por ejemplo, tendríamos claramente una bandera roja en términos de este sistema de salud en Baja California. Voy a avanzar un poco más porque creo que si me voy indicador por indicador no voy a dejar mucho espacio después para las intervenciones, pero si nos vamos, por ejemplo, al índice de alfabetización, vemos que está más o menos parejo, la situación nacional y la del Estado. Entonces, en principio, educación no tendría por qué ser un grave problema en el Estado. Esto, de alguna manera, creo que es algo que podría buscarse de una manera un poco más profunda trabajando con las poblaciones que tenemos en situación de movilidad, porque ustedes saben que es un estado donde hay flujos de migrantes permanentes. Hemos tenido las caravanas migrantes hace poco, entonces, por ejemplo, este quizás sería un indicador que nos sorprende un poco. Y lo que podríamos ver aquí quizá es que también esto tiene que ver con la temporalidad, es decir, tenemos un dato de 2020. En cuanto a los certificados y títulos expedidos a mujeres en términos de igualdad de género, bueno, pues el Estado aparece con un indicador mejor que el nacional. Sin embargo, en cuanto a las mujeres en legislatura estatal, bueno, pues aparecemos un poquito más abajo. Tampoco en este caso vemos una gran variación respecto a los índices nacionales. Cuando hablamos de agua limpia y saneamiento, pueden ver que en principio sería un indicador
que tenemos en muy buen nivel y sin embargo, parte de los que vivimos aquí, bueno, pues vamos a la costa, donde estaba comentando uno de estos moderadores al principio de la sesión, y vemos vertidos directos. Yo creo que todos ustedes han oído hablar de los problemas que tenemos en términos de cuestionamientos binacionales al tratamiento de aguas y lo que esto está implicando en las zonas aledañas de Estados Unidos. Tenemos efectivamente, como nos decía también Jessica en la moderación, que en la introducción, perdón, que en aguas, digamos, de uso humano, por ejemplo, en el Valle de San Quintín, tenemos tasas de salinidad que están 10-15 veces por encima de lo que sería admisible para uso humano. Entonces, de alguna manera, con esto lo que les quiero decir es que aunque estos indicadores nos den una visión general, lo que nos dan sobre todo son elementos en los que nosotros podemos ir profundizando para ver las diferencias y los puntos específicos en los que habría que estar interviniendo en un espacio concreto. En energías renovables y no contaminantes, bueno, pues tenemos un dato que yo me gustaría corroborar. Ustedes pueden ver que dice que tenemos un 99.89% de proporción de población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y tecnologías limpias. Aquí hablaríamos un poco de cómo estar nosotros en un espacio nos podría llevar a tratar de revisar algunos de los indicadores como este, porque creo que a todos nosotros nos sorprende ver un dato de estas características tanto para el nacional como para el estatal. Y podríamos seguirnos con los indicadores de trabajo decente y crecimiento, donde vemos que el Estado está un poquito por arriba del nacional, población de 5 y 7 años que realizan ocupación infantil no permitida, vemos que son indicadores bajos. Aquí, bueno, pues esto en principio también nos da una fotografía positiva. Y si seguimos viendo los demás indicadores, en principio tenemos un Estado que presenta ciertos equilibrios. De alguna forma, insisto, lo que es muy importante aquí es tratar de ver dónde nosotros tenemos datos que nos parecen no muy reflejados en nuestro entorno inmediato o aquellos que se disparan mucho respecto a el promedio nacional. Y aquí, bueno, pues vemos en el indicador 11, por ejemplo, los espacios abiertos para usos públicos de todos, que ya de por sí es bajo el nacional también 6.31, pero en el caso de Baja California es muchísimo más bajo. Entonces, esto sería un problema central y este indicador en particular, el número 11, a pesar de ser un estado en principio con, bueno, pues resultados muy positivos en muchos aspectos, nos damos cuenta de que tiene problemas severos en términos a lo que serían las condiciones de comunidad sostenible, tanto por usos públicos, uso de espacio público y el rezago que tenemos habitacional. Residuos sólidos urbanos recolectados de manera selectiva respecto al total de residuos sólidos urbanos recolectados es un indicador en el que tenemos una gran oportunidad, como pueden ver. De hecho, bueno, pues está en ceros aquí. Y en los aspectos de paz, justicia e instituciones sólidas, también presentamos, bueno, pues algunos problemas en términos de seguridad pública, concretamente, que, bueno, pues también es algo que es notorio, y este elemento de caminabilidad de las ciudades, que también todos sabemos que es un elemento muy complicado en, bueno, pues las ciudades de Baja California. Si ven estos indicadores que hemos visto hasta ahora, lo que nos están haciendo es dar algunas líneas de acción que en principio son importantes y que derivan directamente de lo que estábamos viendo. Entonces, afloran puntos como mejorar el suministro de agua, la producción de agua, las viviendas, el transporte o los procesos industriales. Tenemos este manejo de los desperdicios con responsabilidad y cómo trabajar con los residuos contaminantes, que es algo que no está resuelto.
Tenemos una lógica de armonización del desarrollo energético y los recursos naturales que aparentemente tampoco tiene en este momento algún tipo de política específica o de acción determinada como para poder incidir en ello. Tenemos pendiente la intervención en la mitigación de los impactos y restauración del medio ambiente. Y aquí, caso crítico, diría yo, para Baja California, tenemos, como estaban comentando, varias áreas protegidas, pero, por ejemplo, tenemos todo el problema del río Colorado y de la deficiencia de agua en el río. Sí hay unas iniciativas de restauración del delta y de, bueno, pues tratar de reconducir hacia agua el río, pero realmente corre el riesgo de además impactar en todo el Golfo. Tenemos como quinto punto la posibilidad de adaptar procesos industriales para eliminar los residuos contaminantes y tener un uso responsable de energía. Aquí otro de los elementos que aparece muy desdibujado son las lógicas de economía circular, y esto es particularmente importante en un entorno donde tenemos gran parte del territorio que son zonas desérticas o zonas realmente con condiciones relativamente extremas en términos de lo que podríamos considerar condiciones para la vida humana. Tenemos el reto del uso de tecnologías de manera apropiada y respetuosa con el medio ambiente. Como saben, en la medida en que tenemos espacios que requieren más apoyo para tener una vida cómoda, bueno, pues es importante que las tecnologías no sean muy contaminantes y de alto consumo. Y por último, tenemos esta lógica de la educación y la concientización, que tiene mucho que ver con una interacción más cotidiana de las personas con su entorno, y que lo podríamos ver en cosas tan sencillas como, por ejemplo, el tipo de vegetación que se está poniendo en las áreas públicas. Lo podríamos ver en cosas como algunos lugares donde se hacen pues muchos espacios con agua, espejos de agua y demás, cuando es una región donde el agua es muy escasa. En fin, realmente de las líneas anteriores salieron estos puntos, y ahora cómo podemos adaptarlos en esto que estábamos comentando de la cuestión más territorializada. Bueno, a mí me gustaría poner en la mesa efectos de los diseños de políticas. Y ojo, aquí no me estoy refiriendo nada más a las políticas gubernamentales, me estoy refiriendo un poco más a las políticas públicas, que querría decir que en un esquema de gobernanza son las políticas en las que intervienen varios actores, y aquí, sobre todo en cuestiones de sostenibilidad, son centrales las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues primer punto que se podría poner en la mesa es empezar a reflexionar sobre algo que José Carmelo comentó al principio, y que es esta cuestión de qué escala es determinante para cada problema y cómo interactúan a efectos de una intervención. Es decir, yo puedo estar trabajando sobre el delta del río Colorado, pero ese delta es parte de un sistema que está interrelacionado, que es más amplio, y yo tendré que tratar de identificar, según el tipo de intervención que quiero hacer, cuál es la escala óptima en la que yo tengo que, de alguna manera, evaluar tanto las intervenciones para ver qué actores son los involucrados, como los posibles impactos que voy a tener con esa intervención. Para algunas cuestiones tendré que irme a una escala de toda la cuenca. A lo mejor para otras intervenciones puedo trabajar en escalas mucho más pequeñas, ya sea municipales, ya sea localidades, ya sea comunidades que están realizando ciertas actividades en márgenes del río, por ejemplo. Segundo punto, una de las grandes posibilidades es trabajar en función de la identificación de problemas. ¿Por qué? Porque esos problemas nos identifican normalmente los desequilibrios, y entonces nos permiten trabajar a partir de las dimensiones que nos explican la situación e incidir sobre esas. Si nosotros tratamos de hacer un diagnóstico
integral completo, son tan amplios que muchas veces, bueno, pues prácticamente nos vamos a quedar paralizados. Entonces, esta lógica de los desequilibrios, de los problemas, muchas veces nos ayudan a focalizar, a podar ese árbol de elementos que están interviniendo y centrarnos en algunos que puedan ser un poco más manejables. Con este mismo punto anterior, nos permite identificar mejor qué actores o agentes son los que estarían involucrados en las decisiones, quiénes causan, quiénes son impactados por las situaciones y de esa manera generar estas lógicas de cohesión o de articulación de actores en torno al problema. Y cuarto punto que me parece central es cambiar nuestra visión del desarrollo como un objetivo o un estado al que se llega al desarrollo como un proceso. Es decir, en realidad podríamos decir que el desarrollo es esa forma de interacción constante y cómo la vamos modificando con nuestro entorno y con los objetivos que nos estamos planteando. Y esto me parece que permite incluso tratar de visualizar la integración entre las lógicas de mitigación y adaptación, que normalmente o en muchos casos, no sé, se plantean como estrategias prácticamente desconectadas. Entonces, esto tiene mucho que ver con cómo nosotros pensamos que el desarrollo es un objetivo específico, es prácticamente una meta, y en realidad el desarrollo es un proceso permanente. Por último, esta lógica de intervención nos lleva también a trabajar, y creo que esto es algo que recientemente es más que obvio con todo lo que está pasando en el mundo, con las visiones de economía global y economía de cercanía como marcos de partida que son complementarios. Es decir, no podemos pensar en sistemas cerrados, autárquicos, pero tampoco podemos estar pensando en una dependencia absoluta de las cosas de fuera. Entonces, esto implica regresar a un equilibrio donde estas lógicas territoriales cercanas, estas redes, nos permiten modificar y actuar sobre algunos de los elementos centrales de esta sostenibilidad. Concluyendo, el desarrollo sustentable implica un equilibrio entre la naturaleza y la especie humana, claramente, es algo que no podemos plantear de otra manera, me parece. El concepto de sostenibilidad o sustentabilidad y el de desarrollo han ido evolucionando a medida que tenemos más información y conocimiento sobre el planeta, y eso implica también que es algo que está en permanente revisión. Es importante buscar formas de medir los cambios en el desarrollo y sus dimensiones. No podemos simplemente trabajar una de las dimensiones y abandonar las demás porque nos estaríamos perdiendo de alguna manera. Y la forma de acotar es precisamente, creo, trabajar sobre estas unidades o sistemas territoriales localizados sobre los que podemos sacar conclusiones específicas, y las soluciones que se proponen sí requieren partir de información confiable, pero sobre todo también requieren consensarse con afectados y tener la seguridad de que son elementos factibles los que se están proponiendo. Con eso yo cerraría mi intervención. Muchas gracias y bueno, pues espero sus comentarios y preguntas. Gracias, gracias, Tara. Qué manera tan detallada nos hiciste ver algunos contrastes. Y déjame antes de ir al público solamente comentar que en el rubro de residuos, de manejo de residuos y recolección selectiva, que marca un 13% nacional y Baja California el 0%, no puedo estar de acuerdo. Porque aun cuando entiendo que en los residuos sólidos urbanos no hay una recolección selectiva en Baja California, o sea, separada, pues, para que quisiera entender que es así, pero sí en residuos de manejo especial, que es una fracción y se recolectan muchísimos que van a reciclaje, yo creo la mayoría, cartón, vidrio, plásticos, etcétera. Y también los residuos peligrosos es una manera de recolección selectiva y también ya tienen una canalización. Yo creo que, sin duda que hay otros que depende de la escala donde lo veamos, porque en la escala estatal puede ser cubierto o no ver si a alguien le decimos que el 85, 90% de la población tiene agua, los de Ensenada o algunos de San Quintino van a decir una grosería, porque se cubre en la escala estatal. Pero vamos a lo que nuestro público comenta, por favor. Adelante.
Tenemos dos preguntas de Noemí Chávez, que nos acompaña de Cuernavaca. Dice, buenas noches, una pregunta, qué tips nos puede brindar para llevar a cabo un desarrollo sostenible de manera equilibrada? Y también nos pregunta, en una empresa, ¿cómo podemos aplicar y contribuir con el desarrollo sostenible? Adelante, Sara. Bueno, eso nos daría como para 3 horas de discusión, yo creo, Manu. Pero tips muy rápidos. La idea central de la presentación es que ustedes observen su entorno y vean qué pueden mejorar de eso. O sea, ser responsable de una empresa puede ser desde mejorar el uso de agua que hacen, no sé en qué tipo de empresa es. Puede ser que ustedes sí separen sus residuos y los lleven a donde los reusen y los reciclen. Puede ser mejorar el sistema de energía, puede ser incluso aislar los espacios para usar menos refrigeración. Son cosas muy sencillas. Pero, por ejemplo, bajar consumo energético y disminuir residuos en la dinámica que nosotros tengamos pueden ser dos de los primeros elementos que se podrían trabajar en cualquier espacio, incluyendo nuestras propias casas. No sé si con eso. Sí, sí, fíjate que Sara, también yo creo que en la economía circular, en el concepto de economía circular, muy fácil nos quedamos en que los residuos tengan se reciclen y lleguen a un producto y nos quedamos en esto. Pero yo creo que hay una variable que habríamos que considerar y en la que Baja California ha destacado, el comercio de segunda mano. Que el reuso es una fracción, yo diría que es una etapa más privilegiada ambientalmente que el reciclaje mismo, el reuso. Y entonces en ese reuso creo que hay una fracción de comercio de segunda mano que en Baja California tiene, aunque además en un mercado regional binacional, digamos, de California hasta Baja California, y habría que considerarlo también tal vez en el concepto de economía circular. Pero vamos al público, por favor. Sí, antes del público quisiera nomás comentar, Adelante. Noemí no es la Noemí que mencioné por ahí, hubo confesiones, pero es otra Noemí que no tiene apellidos y yo se los puse a Noemí Chávez que por ahí nos escucha también. Una disculpa, pero ahí está la respuesta. Gracias. Bueno, y entonces eso me da pie para hacer una observación a nuestro público. Nos gusta mucho que tengan su nombre completo en su registro para que así puedan recibir a vuelta de correo una constancia de participación y además nos ubica con su nombre completo y de qué ciudad nos escucha. Eso nos ayuda muchísimo para dar paso a sus intervenciones y sus preguntas, sus comentarios, pero también para nosotros tener una retroalimentación del alcance que tiene este seminario. Adelante, por favor, con el público. Sí, por parte de Demetrio comenta, coincido con la doctora Sara, pequeñas acciones para grandes cambios. Además de ello, pregunta, ¿por qué algo que parece tan lógico y simple, la sostenibilidad, resulta tan compleja e ignorada? ¿Es propio del ser humano? Y además, si fuera posible hablar de límites territoriales en lugar de planetarios, ¿cómo está la condición y el futuro de Baja California? ¿Y cómo está la interacción de los actores para su intervención? Okay. Adelante, Sara, por favor, Bueno, para tu reacción. esta es otra pregunta, sí, otra pregunta de amplio calado, pero yo sugeriría regresar otra vez a indicadores básicos que nos identifiquen los problemas centrales. Quiero decir, casi todos sabemos en qué somos, bueno, somos sostenibles en nada los seres humanos en principio, porque por naturaleza somos extractivistas, necesitamos recursos para vivir. No somos, digamos, autosuficientes en la producción de lo que necesitamos. Pero sí podemos identificar cuestiones críticas en nuestro entorno inmediato. Y creo que esos serían los que primero habría que trabajar porque normalmente son aquellos en los que menos aspectos de todo lo que vimos en términos de las ODS están resueltos. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si queda clara la respuesta, pero es veamos las oportunidades mayores de poder incidir sobre el problema primero. Porque en algunos casos, bueno, pues tendremos que ir a lo mejor primero a una mitigación. ¿Por qué? Porque estamos en un problema crítico. Y luego trabajar sobre la adaptación. Y esto tiene mucho que ver con este comentario de la economía circular, totalmente de acuerdo, José Carmelo. Y la otra es trabajar con la lógica de economía azul también, que tiene que ver con cómo nosotros podemos reusar parte
de lo que nosotros mismos estamos generando en un caso específico. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. En términos de Baja California, por ejemplo, muchos de los residuos agrícolas, en particular los de vitivinicultura, por ejemplo, pueden ir a generar productos médicos. ¿Cuál es el problema ahí? Necesitamos, la oportunidad está, necesitamos inversión y necesitamos de alguna manera ir ubicando esas otras oportunidades de, de, de creación de valor agregado a partir de estas cosas que en principio consideramos basura, que no lo son, y que son un recurso de otro tipo, y tratar de disminuir el uso de nuevos recursos, digamos, de los recursos que todavía no estaban utilizados o que no se están extrayendo todavía. Creo que eso es gran parte del asunto y la otra es tratar de integrar las cadenas productivas, por ejemplo, porque muchas de las producciones tienen subproductos que pueden ser un insumo para otro tipo de actividad y eso en muchos casos no está detectado. Entonces, revisar cómo se generan los encadenamientos de uso y de producción podría ayudar mucho a reorientar qué estamos considerando usos o recursos y qué estamos considerando desechos. Wow, esto que dice Sara, que creo que el encadenamiento productivo y estas cosas, hoy con estos sistemas de información tan accesibles o tan manejables, podrían ser virtuosos para poder conectar donde hay y a quién le falta cualquier cosa, productos, servicios, etcétera. Eso sería virtuoso. Y pienso en un concepto de economía circular como lo que en Baja California se llaman los yonques o deshuesaderos en otra parte, esta recuperación de partes de carros usados, donde todavía son partes útiles, el diferencial o el arrancador o cosas así, que tienen más vida que otras partes del carro y eso ayuda a que esta recuperación de partes tenga un concepto valioso en algunas ciudades como de la frontera especialmente. Y diría, en el reuso de la economía circular, en el reuso de piezas, tendríamos que ver, y de productos tendríamos que ver con otros ojos el comercio de carros usados, el comercio de llantas usadas, el comercio de línea blanca, que de segunda mano, me refiero, porque entonces esto es estimular el reuso. Vamos a seguir con lo que tiene el público, por favor. Tenemos una pregunta de Rosa María Espinosa que nos acompaña de Sonora. Dice, ¿es posible que Baja California mantenga su crecimiento económico sin comprometer sus recursos naturales y su disponibilidad de agua? Y tenemos otra de Saúl Guzmán, que también nos acompaña de Tijuana. Dice, ¿hay cálculos del nivel de gobernanza real que se vive en México o en Baja California? Adelante, Sara. Puras fáciles. Perdón, creo que sí tenemos formas de mantener el crecimiento controlando recursos. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy fino de eficiencia y productividad de los recursos. Yo sé que esto suena muy económico, pero la idea es maximizar la cobertura de necesidad que estamos generando con cada utilización de una unidad de recurso, porque a veces no hacemos eso. Entonces, ese es el primer punto y eso implicaría que, bueno, pues estamos maximizando el valor público generado con cada uno de los recursos. ¿A qué voy? Voy, por ejemplo, háganse cuenta las concesiones de agua. Ser muy cuidadosos con que las concesiones estén yendo a cubrir realmente necesidades, por ejemplo. Y necesidades que saben que podemos organizarlas en necesidades por prioritarias a, bueno, pues digamos que secundarias, por llamarlas de alguna manera. Entonces, ese tipo de cosas, cuando hacemos la utilización de los recursos, podría hacer que nosotros podamos, en una primera etapa, ir, bueno, pues controlando el uso de recursos. Segundo, estas lógicas de reformulación de cómo usamos esos recursos. Esta adaptación nos permitiría repensar nuestro modelo de crecimiento y yo insisto, habría que hablar más de desarrollo que de crecimiento. Sí necesitamos generar riqueza, pero esa riqueza tiene que distribuirse y tiene que generarse de la manera menos dañina para nuestro entorno y para que pueda perdurar en el tiempo. Jessica, ¿me podrías recordar la segunda parte de la pregunta?
por favor. La gobernanza real, ya me acordé, gobernanza real. Entonces, gobernanza real es un tema complicado. Podríamos hablar de gobernanza. Yo sugeriría pensar más en gobernanza efectiva que real. ¿Y a qué me refiero con eso? Creo que podemos pensar que tenemos un proceso de gobernanza real cuando a partir del establecimiento de un diálogo entre actores logramos llegar a un resultado que nos mueve a una situación más sostenible, por ejemplo, y que está limando desigualdades en términos de la afectación de los actores involucrados en un proceso. Que no todo el beneficio vaya a un lado y todo el costo a otro, por ejemplo. Entonces, yo sugeriría buscar una lógica de gobernanza efectiva en términos de poder consensar unos resultados, digamos, o unas acciones o unas políticas que estén llevando a una situación más igualitaria en términos de la lógica de calidades de vida y reparto de los beneficios obtenidos de los recursos. Fíjate que en ocasiones, y creo que estaba ligado a algunos de los comentarios del público, Sara, creo que en las ciudades, cuando nos alejamos más de nuestro contacto con la naturaleza, de nuestro equilibrio, relación con la naturaleza, los ciudadanos urbanos, entonces tenemos más demanda de importación de alimentos y de energía, etcétera. La concentración, la población, a eso nos lleva y nos obliga. Y tenemos que tal vez aunque sea en una escala diferente, pero regresar al aprendizaje de la sabiduría de pueblos originarios, donde están más sienten su cosmovisión, más pertenencia al hábitat, al ecosistema donde vive, que el que sentimos nosotros. A veces los ciudadanos urbanos no sabemos de dónde nos llegó el agua, nomás abrimos la llave y el agua viene desde muy lejos y costó muchísimo traerla para tenerla a gozar en ese aspecto. Pero vamos a otra intervención del público, por favor. Sí, por parte de Óscar Troncoso, quien nos acompaña de Ciudad de México. ¿Qué hacer con decisiones que son tomadas fuera de un territorio determinado, como concesiones de agua, mineras, parques eólicos o solares, etcétera? Y por parte de Alejandro Muñoz Brito, quien nos acompaña de Morelos, para tener un territorio en equilibrio sostenible con muchas variables e intereses dispersos hay que asignar prioridades. Lo que puede ser prioridad para el ecosistema puede no serlo para otros actores del sistema. ¿Hay algún método que se pueda aplicar para ponderar lo ecosistémico, lo social, lo cultural con lo económico? Adelante, Sara, por favor. Bueno, efectivamente, en primer lugar, sobre esta cuestión de las decisiones externas, esto sí es uno de los elementos muy complicados porque yo puedo ubicarme en una escala territorial específica, pero el hecho de que haya actores externos no quiere decir que no estoy vinculado con ellos. Entonces, aquí efectivamente uno de los elementos importantes, por eso se habla de esta subsidiariedad, es que a escala local sí se puedan hacer llegar, uno, la información, porque la gente local es la que tiene la información más clara normalmente, y dos, elementos para poder plantear una solución que no tenga, bueno, pues problemas muy directos a escala local. Y esto nos lleva a toda esta lógica de las instituciones y las relaciones intergubernamentales. Normalmente las normatividades federales, por decir algo, nos dan líneas más generales, pero hay formas de aplicación, hay cierto margen de aplicación e interpretación a nivel estatal, nivel municipal, que pueden matizar la forma en que eso está incidiendo en el sistema. Entonces, de alguna manera, mucho de la complicación de cuando estamos hablando de estas lógicas normativas es que sí tenemos que trabajar con toda la escala y todos los actores en términos verticales y horizontales. Pero, desde luego, si tenemos actores locales con capacidades suficientes, y estoy hablando en términos de una construcción, por ejemplo, de una propuesta de respuesta, diagnóstico, información y demás, en principio sí hay posibilidades de que se puedan modificar algunas decisiones en términos muy locales.
Yo sé que esto suena medio utópico, pero decían hace un rato, cuando uno quiere trabajar estas cosas de desarrollo y desarrollo sostenible, todavía más, hay que ser necio y no soltar. Entonces, bueno, hay espacios de acción en cada una de las escalas y es importante que esos espacios no se queden vacíos si no haya alguien que los tome y esté dando una respuesta y esté dando de alguna manera ciertas pautas. Respecto a los ecosistemas y otros sectores o actividad económica. Yo sé que esto probablemente no le va a gustar a todo el mundo, pero a mí a estas alturas me cuesta mucho pensar que el ecosistema está aislado de lo demás. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de las reservas de la biosfera. En algunos casos ya hay población ahí, por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy difícil que podamos aislar unas cosas y otras. Creo que lo que es importante es ponderar dando importancia. Y imagen más clara es, bueno, yo tengo el corazón que es conservación, tengo una zona de amortiguamiento y luego tengo otras zonas que ya ¿no? voy de alguna manera graduando la incidencia y qué priorizo en cada una de las áreas. Creo que una de las cosas que nos permite conocer un territorio, un espacio, es precisamente ponderar para ver a qué le doy más importancia, a qué menos, qué priorizo, cómo puedo trabajar las relaciones de unas y otras cosas. Y eso me parece que sí se puede hacer y se puede construir. Nada más que, bueno, pues tenemos que ser muy honestos y tratar de ser objetivos con las prioridades. Y ahí es donde, en algunos casos, bueno, pues intereses de ciertas características pesan más que otros. Entonces, sí es importante normalmente tener una pluralidad de actores a la hora de construir esas propuestas de cómo generar estos, digamos, equilibrios para que las diferentes voces logren precisamente ese equilibrio y no nada más una visión se imponga y entonces, bueno, pues sea una de las áreas, uno de los sectores, uno de los aspectos el que está arrasando con todo lo demás. Pero, Pau, uh-huh. sí, sí, adelante, pero, adelante. pero sí creo que es mucho esta lógica de uno, información, tres, pluralidad de actores y cuatro, bueno, pues sí, mucho diálogo, básicamente. Wow. Creo que esta discusión, esta plática está tan rica que no la vamos a terminar hoy, pero afortunadamente así nos queda la tarea para seguir en este seminario permanente para el desarrollo sustentable. Solamente para poner en la mesa y te puedes despedir con un mensaje, con tu mensaje que tú quieras, Sara. Para prioridades, diría yo, como prioridades en escala de qué, en la ubicación de qué, ¿no? Para usar los recursos naturales, y lo digo con un poco de ironía, Mexicali se negó a a convertir el agua en cerveza. Y en Valle Guadalupe sí convertimos el agua en vino. Y sin duda hay más agua en Mexicali, que en el Valle Mexicali, que en el Valle Guadalupe. Entonces, ¿qué es más sabrosa el vino que la cerveza? ¿O cuál fue nuestra prioridad? Vamos, depende la ubicación de las prioridades. Pero vamos, eso simplemente es un poco de humor para que te puedas despedir con la reflexión que tú quieras. Por favor, adelante, Sara. Eso es una fantástica puerta ahí para la despedida, José Carmelo, porque creo que a veces parte de esto que yo decía de abrir información y que sea un diálogo amplio, es que creo que hay aspectos que se confunden en términos de la prioridad, digamos, sistema ambiental y uso de los recursos naturales y otro tipo de dimensiones. Entonces, me parece que uno de los elementos centrales es tener la capacidad de adaptación. Y creo que muchas veces la inercia de los actores que están en un contexto es uno de los mayores retos para poder evolucionar a la sostenibilidad porque no, muchas veces no queremos cambiar y hacer las cosas de manera diferente a como las hacemos. Entonces, igual que en lugar de la ducha de 5 minutos, hacemos la ducha de 20 minutos, cuando estamos produciendo, a lo mejor usamos técnicas que no son las más adecuadas, entonces necesito 10 veces más recurso de lo que se supone que podría necesitar, o obstaculizo la recarga del acuífero de al lado. Entonces, creo que mi mensaje sería, bueno, pues me parece que mucho de lo que necesitamos para la sostenibilidad es realmente abrir los ojos, ver el entorno y tratar de hablar con los que están alrededor y que están usando el recurso o generando
residuos. Wow, muy bien, estoy de acuerdísimo que una parte que nos falta es comunicación, y por eso este seminario hace una parte de su tarea y junto contigo. Muchas gracias, Sara, por haber estado tu contribución aquí. Nos despedimos solamente con una última reflexión. Es muy difícil en el diagrama que nos pusiste sobre qué es tangible, intangible, lo económico, lo social, lo ambiental. Seguro lo económico nos apremia más. Lo económico tiene un peso de presente y entonces es difícil vender futuro, porque si te agobia la economía en el presente, en el hoy, en el ahora, bueno, es difícil levantar la vista hacia un futuro posible, ambiental o socialmente mejor. Pero bueno, en este seminario permanente para el desarrollo sustentable vamos a seguir discutiendo miércoles a miércoles los temas de sustentabilidad, gracias a nuestros amigos expertos que nos ayudan a comprender mejor. Hoy seguro nos vamos con un poquito mayor de comprensión sobre el proceso, como un proceso del desarrollo sustentable, no como una meta. Muchas gracias a Sara Martínez por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias.